complejidad, digamos, de la constitución de la superestructura, en principio va a decir que hay dos capas, digamos, que constituyen la superestructura. Es la sociedad civil y la sociedad política. ¿Sí? La sociedad civil para Gramsci son todas las organizaciones, ¿sí?, de la vida de la vida privada que constituyen esa sociedad civil. La sociedad política va a estar integrada por el Estado, ¿sí?, y el Estado en sí como un conjunto, como ese conjunto de organizaciones que conforman ese Estado, porque el Estado en abstracto, digamos, no es factible verlo, sino a partir de pensar todas las organizaciones o los órganos mediante los cuales el grupo dominante articula, ¿sí?, esa función hegemónica. Hay dos cuestiones que por ahí vamos a resaltar sobre los aportes de Gramsci. Tienen que ver con pensar de esta manera la superestructura, ¿sí? No quiere decir que no esté vinculado con los aspectos económicos, ¿sí?, sino que existen, es como un triángulo, ¿no? El sector económico, el sector productivo, ¿sí?, las formas de gobierno, ¿sí?, y la sociedad, el conjunto de órganos que nosotros hacíamos mención, que están vinculados con la dirección política, digamos, de cualquier proceso social. Esta constitución de la superestructura, pensada en estos dos términos, en la sociedad civil y la sociedad política, esto es en términos analíticos, ¿sí? Uno no va a ver por un lado la sociedad política y por otro lado la sociedad civil, sino que uno lo tiene que pensar en términos relacionales, ¿sí?, sino que en términos analíticos lo separamos, ¿sí?, porque, digamos, tienen distintas funciones socialmente. Estas dos capas que constituyen la superestructura tienen para Gramsci una función hegemónica, ¿sí? Y esa función hegemónica está vinculado a es el grupo dominante, ¿sí?, es el que ejerce esta función hegemónica, teniendo en cuenta lo que habíamos desarrollado anteriormente. Si determinado sector que tiene la dirección política, ¿sí?, constituye hacia alrededor distintos intelectuales, distintas formas de conocimiento específico que contribuyen para direccionar ese proceso o ese conocimiento, la función hegemónica que el grupo dominante ejerce sobre la sociedad y el poder de mando directo que tiene, que se manifiesta a través del Estado y del gobierno jurídico. Esto que ustedes por ahí mencionaban como ejemplo. ¿Dónde vemos los intelectuales en forma operativa funcionando? Algunos dijeron, bueno, en la elaboración del cuerpo jurídico, en la elaboración de leyes, dijeron por así. ¿Sí? Entonces, lo que Gramsci está planteando es que la sociedad civil, que es lo que constituyen los órganos de la vida privada, y la sociedad política, que son los órganos de direccionamiento, ¿sí?, ambos en conjunto, articulados, ¿sí?, construyen la hegemonía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una dirección que se establece como producto de un proceso que está ensamblado, que está articulado en estos dos grandes capas. No quiere decir que solamente existan estas dos,
pero sí específicamente son estas dos grandes capas las que constituyen la superestructura. A esta hegemonía él denomina o la define como la dirección cultural y la dirección política. La dirección cultural, que tiene que ver con las cuestiones, los valores, las creencias, ¿sí? Las ideas que sustentan culturalmente cualquier conformación social. La dirección cultural, intelectual, que está dada justamente por toda esta serie, esta complejidad de ideas que circulan, que se solidifican y que consolidan determinadas formas de vida, que nosotros habíamos acordado aquí que si uno quiere participar de procesos de transformación, lo que Gramsci está diciendo es hay que generar nuevos intelectuales, nuevas formas culturales, nuevas prácticas de pensar la política. Hay dos cuestiones que esta dirección hegemónica articulan, que aparentemente se presentan como contradictorias, pero que en realidad justamente son las que de alguna manera direccionan. Por un lado, piensa que este Estado, ¿sí? Y esta sociedad civil en esta articulación, lo que se produce es coerción y consenso a la vez. La coerción saben lo que es, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo? O sea que uno coacciona al otro, ¿no? A partir de que uno puede pensar la coacción que ejerce el Estado hacia nosotros, por ejemplo. La violencia. Sí, manifiesta, digamos. ¿Qué otro tipo de coerción? ¿Cómo uno es? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales el Estado coerciona a los ciudadanos? Mediante las leyes, ¿sí? Cuando uno dice derechos y deberes o obligaciones, derechos y obligaciones, en realidad ahí se está planteando, digamos, yo tengo derechos pero también tengo obligaciones, entonces hay formas coactivas, ¿sí? Que coercionan. Entonces este doble proceso de coerción y de consenso a la vez. Es decir, todos acordamos cumplir con nuestros deberes, pero también nos obligamos a, ¿no? Entonces ahí tenemos una idea de una coacción que lleva implícita un consenso. Como les mencionaba anteriormente, en la práctica, en la realidad práctica, no aparece la sociedad civil por un lado y la sociedad política por otro, sino que son capas que están articuladas, que funcionan que no funcionan en forma autónoma, sino que estas funcionan y se intrincan en el marco de una dinámica dialéctica, ¿sí? Donde el consenso y la coerción son alternativas. ¿Qué pasó? A ver, ahí sería pero igual después la pasamos, Eso fue tan terrible. Bueno, ahora sí que tienen.
Bueno, entonces lo que podemos acordar es que Gramsci hizo y pone y hace hincapié en los aspectos culturales, ¿sí? En los aspectos culturales, cuando estamos hablando de aspectos culturales, nos estamos refiriendo a los aspectos políticos, ¿sí? Hay dos conceptos que digamos que guían y que aporta Gramsci en esta redefinición del marxismo, o de los aportes marxistas. Una que habíamos mencionado, el concepto de hegemonía, que lo vamos a definir como la dirección ideológica de la sociedad, ¿sí? Como concepciones de mundo, formas de ver el mundo, de comprender el mundo. Y que esas formas de comprender el mundo y de entenderlo, ¿sí? Son formas que uno las puede encontrar prácticamente encarnadas en cada una de las prácticas que cada uno de nosotros llevamos adelante. Que no es que se encuentran en un lado y en otro no, sino que, digamos, en esta actividad de la vida práctica, cotidiana, diaria, de cada uno de nosotros, uno puede percibir aspectos que constituyen esta ideología que pregna, ¿sí?, por todos los sectores sociales. Se extiende a todas las actividades del grupo dirigente y se crea una o más capas de intelectuales que se especializan en cada uno de los aspectos de la ideología. La economía, las ciencias, las artes, ¿sí? En apariencia parecen ser independientes ideológicamente, pero en la práctica, dice Gramsci, forma parte de estas capas culturales, ideológicas, de formas de pensar, de formas de definir, de formas también de relacionarnos, ¿no? Uno ahí puede percibir cuál es las ideas que circulan. Uno puede observar socialmente cuáles son las ideas que circulan, que son ideas fuerzas, que tienen niveles de consenso a nivel general.